Hola, aquí Lu, y sí, aún seguimos con las decoraciones navideñas porque tiempo. pero en fin, estoy muy feliz por traerles este video aquí en el canal porque Voy a acomodar porque viene el chismecillo. este video, bueno, este tema en realidad es bastante popular con mis usuarios de TikTok. Ahí siempre los tengo con todas las actualizaciones, ahí siempre on point. Entonces pensé, ¿por qué no traerlo aquí en el canal? Especialmente cuando en TikTok siempre me lo están pidiendo como que, oye, pon la historia completa o danos más contexto. Entonces es como que muy complicado poner mucho contexto en un video de TikTok que duró 1 minuto máximo. Entonces por eso dije, voy a traerlo aquí el chismecillo, a ver si también a ustedes les interesa tanto como mis usuarios de TikTok, porque de verdad este tema está on fire en mis usuarios de TikTok. Por cierto, ternuritas de TikTok, lo quiero. Y pues antes de comenzar, que ya debería haberles explicado, vamos a hablar de Richard Madden y Froy Gutiérrez, porque aparte también he hecho videos de chismecillos últimamente y a ustedes les han gustado mucho. En sí, Froy Gutiérrez y Richard Madden están juntos, eso ya creo que para todo el mundo es mega evidente. Y como que yo he estado mega intensa con este ship desde el inicio, así que para mí, especialmente cuando empezó, porque fue en cuarentena, fue como que muy interesante seguir toda la historia de este ship y probar mis capacidades periodísticas en este asunto. Y pues vamos a contextualizar, que es una palabra que tanto les encanta a las ternuritas de TikTok. Para contextualizar hay que hablar de Richard Madden y de Froy Gutiérrez. Ambos son actores, Richard es bastante más conocido que Froy y también un poco mayor que Froy. De hecho, principalmente conocido por ser Robb Stark en Juego de Tronos, pero también ha hecho otras producciones como Cenicienta, como Rocketman, como Bodyguard en Netflix, que de hecho le dio un Globo de Oro por su actuación. Estuvo muy buena, fue todo un robo que no lo nominaron al Emmy, pero anyway. Que en el 2019 GQ lo nombró como el hombre mejor vestido del año, lo cual es muy importante después, o sea, créanme que por algo se los estoy diciendo. Y luego está Froy Gutiérrez, que es 12 años menor que Richard. Yo sé que Froy tiene mi edad, o sea, Froy tiene 23 y Richard tiene 35, entonces. No puedo creer que Richard esté saliendo con alguien de mi edad, o sea. Froy Gutiérrez es un actor mexicano-estadounidense. Ah, por cierto, Richard es escocés, no lo mencioné. Froy Gutiérrez es un actor mexicano-estadounidense que poco a poco ha ido abriéndose camino en Hollywood. Su papel más importante y el que ya lo puso como que en la palestra fue cuando hizo de Nolan en Teen Wolf. Luego de ahí salió en One Day at a Time en Netflix. De ahí también ha hecho el año pasado la serie Cruel Summer para Amazon, que de verdad sí me muero de ganas de ver porque sí escuché a muchas personas que estaba muy buena y ahí es como que ya se hizo mucho más famoso. Y también va a salir este año en la película Hocus Pocus 2 o Abracadabra 2, la de las brujitas, ya saben, este año sale la segunda parte, que así no estuviera Froy, estoy muy emocionada por verla y con Froy estoy como más emocionada por verla. Y aparte también Froy es la voz en el audiolibro What If It's Us y Here's to Us, la segunda parte, del libro de Adam Silvera y Becky Albertalli. De hecho, él es bastante amigo de Becky Albertalli y Adam Silvera, especialmente de Adam Silvera. Ya, y ahora como el chismecito de ambos, porque sé que eso es lo que a todos les gusta, ¿no? Richard Madden y Froy Gutiérrez fueron vistos por primera vez en febrero del 2020, caminando por Los Ángeles. Hasta este momento nadie sabía ni siquiera de que ellos se conocían siquiera. Creo que la mayoría de personas ni siquiera sabíamos quién era Froy Gutiérrez, a menos que hayas visto Teen Wolf. Probablemente no sabías quién era Froy Gutiérrez. Yo no sabía quién era Froy Gutiérrez, pero sí era muy fan de Richard. Entonces fue como que OMG, qué emoción. Porque, o sea, Richard había tenido como que ciertas relaciones así mega cortas después de terminar con Brandon Flynn, ¿no? Brandon Flynn sí fue como que más serio, el de 13 razones, y ya cuando terminó con Brandon Flynn empezó a salir con una chica que se llamaba Ellie Bamber, que es una actriz que también sale en Nocturnal Animals. Y cuando terminó con ella, como que ya no se le había visto con nadie más así mega formal, entonces era como que raro verlo con Froy. La gente empezó a especular, ¿no? O sea, de que OMG, ¿no? O sea, ¿qué hace este chico con Richard y toda la onda? Pero hasta ahí todo el mundo como que chill, ¿no? O sea, porque no se les veía haciendo nada, ¿no? Estaban como caminando y ya. Pero todo el asunto empezó a subir de intensidad cuando se confirmó que durante la cuarentena, ya tipo marzo, por ahí, como marzo, abril, tipo 2 meses después de que los vimos caminando por Los Ángeles, se confirmó de que se habían mudado a la casa de Emilia Clarke en Los Ángeles y que estaban haciendo la cuarentena ahí juntos. Eso también es como que muy emocionante. Porque imagínate que
estás haciendo la cuarentena en la casa de Emilia Clarke. O sea, Emilia Clarke, para aclarar, porque eso me han dicho también mucho en TikTok, no estaba ahí. O sea, no es que estuvieran haciendo la cuarentena los tres, sino que Emilia Clarke estaba en su casa de Londres y como que le alquiló la casa a Richard por 20.000 euros al mes. O sea, tampoco es que fue una ganga, ¿no? O sea, le alquiló la casa por 20.000 euros al mes y ahí estaban haciendo la cuarentena juntos. Lo cual esto ya como que ya todo el mundo empezó a especular de que OMG, o sea, porque es raro, ¿no? Es raro de que ninguno fuera como que a sus hogares natales o a sus círculos más familiares para pasarse esta cuarentena, ¿no? Freud es de Texas, ahí se crió con su mamá, y Richard es de Escocia, y ninguno de los dos como que fue a sus sitios a pasar la cuarentena, sino que la pasaron juntos. Entonces eso es como que ya sospechoso, ¿no? ¿Entienden? Y obviamente que habían rumores de que ellos se habían conocido por la aplicación de Raya, que es una aplicación como Tinder, pero para gente mega famosa. O sea, esa aplicación como que solamente la utiliza como que la élite, y es como Tinder, ¿no? Y como que ahí gilean celebridades y coquetean como que empresarios famosos y cosas de gente rica. Y luego cuando ya los rumores fueron subiendo, cuando se les vio protestando juntos en la marcha de Black Lives Matter en Santa Mónica, en Los Ángeles. O sea, ambos fueron, no pusieron fotos juntos, pero sí se notaba obviamente de que estaban juntos, ¿no? Y mucha gente que fue a la marcha también dijo de que estaban juntos, ¿no? En la marcha. Y para esto, en los meses siguientes se veía a Freud como que comprando comida, deliveries, la llevándole a la casa. Aparte de que también se le vio el mismo día del cumpleaños de Richard Madden en junio, recogiendo su torta de cumpleaños y llevándola como que a la casa. Entonces era como que muy bonito todo el asunto. Ya la cosa se puso como que mucho más seria en septiembre, porque ya después de junio, tipo para julio, para septiembre, Richard Madden se tuvo que mudar a Londres, ya porque tenía que filmar Citadel, que es una serie que él está haciendo con Priyanka Chopra. Entonces ya empezaban las filmaciones, ya el COVID como que había bajado un poquillo, todos estamos en el 2020, recuerden. El COVID ya como que había bajado, entonces él viajó a Londres a filmar Citadel. Entonces todo el mundo dijo como que, Oh, hasta acá llegó el amor de cuarentena. pero estos dos nos cayeron como que la boca a todo el mundo cuando los fotografiaron juntos en Londres, saliendo de la casa en la que ambos estaban conviviendo. O sea, ahí vemos de que todavía seguían juntos, o sea, todo seguía bien. Me encantan estas fotos, es que Freud sale con una bolsa de basura, no sé por qué. Y es como que amo el hecho de que saliera de la casa de que compartía con Richard Madden y con una bolsa de basura, o sea, me encanta. Y luego de esto ya estuvieron los dos juntos unos meses en Londres por Citadel, por el trabajo de Richard. Pero de ahí las filmaciones de Londres, las filmaciones de Citadel como que se detuvieron y justo coincidieron con que Freud viajó a Texas a filmar Cruel Summer, que fue la serie que estrenó el año siguiente. Y las filmaciones eran en Texas, en su ciudad natal. Entonces él tuvo que viajar otra vez a Estados Unidos y otra vez todo el mundo era como que No, ya se acabó, ya. Ahí, hasta acá llegó el amor de verano, ya bastante ha durado. porque les juro que nadie le daba un céntimo a esta pareja, o sea, nadie les daba como que medio céntimo a esta pareja, precisamente por las diferencias de edades y que él no era tan famoso, entonces era como que no van a durar ni un segundo. Pero otra vez nos sorprendieron a todos porque en octubre se publicó unas fotos del elenco de Cruel Summer que estaban teniendo una celebración por Halloween y pues se veía una calavera que le habían puesto una especie de mascarilla acorde a la situación. Y luego Richard Madden publicó una foto de él como pintado por Halloween y justo encima de él se había puesto como que en los hombros la misma calavera con la mascarilla y todo el fandom enloqueció porque era la confirmación que necesitábamos de que Richard Madden estaba en Texas con Freud, ¿no? Acompañándolo mientras él filmaba. Entonces era como que OMG, qué emoción, porque hasta este punto todavía hay gente, bueno, hasta el punto en el que estamos actualmente en el 2022 ya, todavía hay gente que piensa que son roommates, pero si tú piensas que estos dos son roommates como que en 3 países diferentes, solo por el hecho de ser roommates, porque literal no es que Richard no tenía por qué acompañarlo y Freud tampoco tenía por qué acompañarlo, o sea, si lo acompañó fue meramente por el hecho de que querían estar juntos, o sea, sospechoso otra vez. Y para esto estuvieron ahí como que unos 2 meses o 3 meses más y ya para inicios del 2021 Richard tuvo que regresar a Londres para seguir con las filmaciones de Citadel y Freud se quedó en Texas grabando pues Cruel Summer.
Entonces otra vez, sé que suena repetitivo y me da risa, pero otra vez todo el mundo era como que No, ya murió, ya ahí quedó. Un año es más que suficiente, ya bastante duraron, ya es como que todo un logro haber llegado a ese punto. Pero para abril, Freud nos sorprendió a todos otra vez porque puso una foto en su Instagram anunciando que las filmaciones de Cruel Summer habían oficialmente terminado. Y el mismo día, como que en la noche, porque tipo esta foto la subí en la mañana, y en la noche puso una foto en sus historias de Instagram en la que se veía como un ala de un avión y como que se veía porque se estaba yendo a otro sitio. Entonces todo el mundo empezó a especular que a dónde se estaba yendo, ¿no? Y de ahí supimos muy claramente a dónde se estaba yendo. Porque como que pocos días después los paparazzis captaron a Freud con Richard en Londres dando un paseo por la ciudad juntos. Y fue como que todo el fandom enloqueció otra vez. Porque sí, se regresó a Londres en el primer instante que pudo para ver a Richard. O sea, muero de amor. Datos importantes que no he mencionado hasta el momento. Ellos tienen de mascota un axolotl, creo que no lo estoy pronunciando bien, es una especie de animal, un reptil que es muy tradicional de la cultura mexicana. Freud es mexicano, o sea, él tiene familia mexicana por el lado de su padre y de hecho él nació en México, pero se mudó como a los 4 o 5 años a Texas con su mamá, que es estadounidense, por el divorcio de sus padres. Pero él siempre se ha mostrado muy conectado con sus raíces mexicanas. Y entonces tienen apunté el nombre, pero no me sale la pronunciación. Axolotl. Amigos mexicanos pueden poner aquí si estoy pronunciándolo bien, estoy segura que estoy pronunciándolo muy mal. Pero bueno, el punto es que tienen ese animal juntos con Richard y puso que se llama Marco Aurelio. Entonces le estaban haciendo como que preguntas y respuestas en Instagram y le preguntaron, ¿pero por qué Marco Aurelio? ¿No? Que es un nombre bonito, pero ¿por qué? Y él dijo que fue por el libro Meditaciones de Marco Aurelio, que le encantaba ese libro. Y luego, repasando en el fandom, se pues mostró de que Richard había leído el libro Meditaciones de Marco Aurelio preparándose para el papel del príncipe Cenicienta, que había sido un requerimiento del director y que le había encantado el libro y que era uno de sus favoritos desde ese momento. Entonces, ¿coincidencias? No lo creo. Y para esto pues se les ha visto compartiendo ropa múltiples veces. O sea, Richard Madden no fue elegido el hombre con mejor estilo por GQ en el 2019 por nada, ¿no? O sea, Freud prácticamente usa todo su closet, o sea, literal, su guardarropa lo usa como que todo el tiempo. También se han dejado like como que todas sus publicaciones, incluso Freud ha comentado algunas. Se fueron de viaje con Gemma Chan y con su novio, el actor Dominic Cooper. Gemma Chan es súper amiga de Richard Madden. De hecho, ellos mencionaban que estaban súper emocionados de trabajar juntos en Eternal por primera vez porque eran amigos desde hace años. Entonces se fueron de viaje los 4 juntos a Escocia. Ahí todo el mundo piensa que le presentó a sus padres, a Freud. Pero bueno, en un video que Gemma Chan publicó en su Instagram se ve que ellos están como que jugando con una cabra o haciéndole cariñitos a una cabra y de fondo se escucha la voz de Freud. Así que se fueron de viaje en pareja, o sea. Ambos siguen como que a sus papás de ambos y a sus hermanas, bueno, las hermanas de Richard, porque los hermanos de Freud son como que muy chiquitos, son niñitos como para que usen redes sociales, pero él sí sigue a las hermanas de Richard. Todos los amigos de Richard le paran dejando amor en sus publicaciones, o sea, Gemma Chan especialmente siempre para dejándole como que comentarios súper bonitos a él en todos los proyectos que ha publicado en sus redes sociales. Y aparte de que cuando salió toda la cosa de Eternals, Freud ha estado como que súper involucrado en la promoción, puso en una de sus historias que estaba yendo a ver Eternals, le deja un montón de likes y corazones a todas las publicaciones de Eternals, le ha dado likes incluso a publicaciones de cuentas de fans de Eternals, o sea, de Richard, donde ponen fotos de él en la premiere de Eternals, o sea, ha estado como que muy involucrado, se nota que está orgulloso. Qué bonito. Y recapitulando, otra vez en el 2021, recuerden que nos quedamos cuando él regresó a Londres a estar con Richard para abril, y desde ahí no se les vio casi nada, o sea, sí como que se dejaban todavía amor en las redes sociales y eso, pero como que no se les veía juntos. Fue hasta octubre del año pasado, del 2021, en el que se les volvió a ver juntos en España, porque Richard estaba filmando Citadel en España. Entonces fue Freud con él a acompañarlo. En las historias de uno de los compañeros de reparto de Richard en Citadel, vio a Freud y a él subiendo juntos a un avión con todo el elenco.
aparte también puso este mismo cast member de Citadel. Ellos eran una especie de fiesta de cumpleaños de alguien del elenco y se vio como que a Richard y a Floyd sentados juntos cantando el Happy Birthday, ¿no? A este miembro del elenco. Y ya cuando terminaron las grabaciones, todavía Richard y Floyd se quedaron un tiempo en España, se fueron a Barcelona a hacer un poco de turismo y ahí fue cuando ya tuvimos la confirmación como que absoluta, irrefutable de que estaban juntos ahí, porque un fan se acercó a Richard a pedirle una foto. O sea, estaba muy emocionado. Luego nos enteramos de que ese fan era fan de él por Juego de Tronos, porque puso como que el rey en el norte, cosas así. Pero la cosa es que se le acercó a pedirle una foto a Richard. Entonces Richard como que estaba muy feliz de estar con Freud y le dijo, ya, normal, se tomaron la foto, todo así, todo cool. Pero el men como que tomó la foto tipo así como que horizontal, ¿no? Y en el fondito, así como quien no quiere la cosa, se ve la cara de Freud. Estaba ahí con él, ¿no? Que se hizo un costado mientras se tomaban la foto, pero igual salió en la foto y todo el fandom otra vez enloqueció. Y ya lo último que hemos sabido de ellos dos es de que en diciembre, Freud, para fines ya de diciembre, empezó a publicar fotos de playas, o sea, como que de mar y cosas así, de que estaba en la playa, pero no ponía obviamente dónde. Y también ponía que estaba con toda su familia ahí, como que se tomaba como que selfies familiares. En los primeros días de enero, el 31, si no me equivoco, fue el primero, no me acuerdo si fue el 31 el primero, pero fueron los primeros días de enero, se captó a Richard en la playa, en México, en Tulum, con su mamá. O sea, pero se le veía a los dos solos, como que pasando el día, ¿no? Veraneando, en plan familiar. Entonces todo el mundo decía que eso era como que mega hiper sospechoso, ¿no? Porque justo Freud estaba en la playa, había puesto ciertas historias en la playa. Y Richard también estaba en la playa y en México. ¿Por qué Richard iría? O sea, sé que obviamente Tulum es un sitio súper turístico y todo, pero es como que muy sospechoso de que justo vaya a México cuando Freud es justo de México y justo esté en un paseo familiar donde probablemente está en casa en México, entonces era como que todo muy sospechoso, pero como que nadie quería decir, no, si están ahí juntos, porque no había pruebas de eso. 2 horas después. Hasta el día siguiente de esas fotos, cuando se fotografió a Richard con Freud y con los padres de Richard en un día en la playa, los 4 juntos. Se les ve como que a Richard sentado en una toalla o algo así, Freud está como que sentado a su costado y frente a él está como que la mamá de Richard y el papá de Richard está ahí parado, creo. Entonces están ahí los 4 juntos. Entonces ya no hubo lugar a ningún tipo de excusa más, ¿no? Estaban ahí juntos, pasando Año Nuevo juntos y la familia de Freud también estaba ahí con él, o sea, los sabíamos por sus historias, así que estaban pasando como que las fiestas de fin de año juntos en Tulum, en México. Lo cual obviamente todo el mundo enloqueció porque, o sea, si ya hasta este punto, y todavía hay gente, pero si ya hasta este punto creía solamente que eran roommates y besties que viajaban por todo el mundo por lo buenos roomies que eran, o sea, eran tan buenos roomies que literal se seguían por todo el mundo para ser roomies. O sea, ya con esto era como que ya... No, o sea... Está para ponerte esa canción de And the story will call them good friends, besties, roommates, colleagues, anything by lovers. History hates lovers. Ya el último chisme, que ya es como que ya cierra toda esta cronología, es de que salió un artículo, un blind item, donde se ponía pues cierto chisme de que daba a entender de que ellos estaban juntos porque se habían casado en Tulum, en México. Lo cual no está confirmado y yo no lo quería poner en TikTok, pese a que mucha gente me ponía tipo, ¿has visto el blind item? Y yo como que sí lo he visto, pero no quería compartirlo porque no hay confirmación de esto. O sea, todo lo otro que les he contado sí hay confirmación, pero de esto no hay confirmación de nada. Entonces lo voy a leer, pero quiero dejar muy en claro de que no hay confirmación de esta información. Aún no está confirmada, no está contrastada, amigos, así que tranquilos todos. Pero bueno, escúchenla y díganme si ustedes, ¿quién se le viene a la cabeza? ¿Qué pareja se les viene a la cabeza? De repente, todos los del fandom que estamos tan involucrados con estas relaciones, como que se nos viene a ellos a la cabeza, pero de repente a ustedes se les vienen otras personas a la cabeza. Así que escuchen y díganlo en los comentarios. 2 actores, ambos en el closet, se casaron. Uno es extranjero y tiene premios por sus actuaciones y su belleza, un A-list. El otro es mucho más joven, no es tan conocido, pero eso va a cambiar cuando se estrene una película a mitad de año. La pareja invitó a sus amigos y familiares para la boda. Fue una ceremonia civil y se deberá hacer nuevamente en Estados Unidos.
sea, para mí es como que Richard y Froy, o sea, obvio, porque Richard ha ganado premios por Bodyguard, también ha ganado premios por su belleza, o sea, por GQ, como les dije, GQ es muy importante aquí. Froy no es tan conocido, lo cual es súper cierto, es mucho más joven que él, también es súper cierto, tiene 12 años menos que él. Y sí, probablemente se vuelva mucho más famoso cuando salga Hocus Pocus a mitad de año, o sea, en octubre. Y ambos están en la playa, ambos están en el closet, no lo sé. Creo que Richard no tanto, ¿no? Porque Richard ya se le ha visto públicamente con otros chicos, ¿no? O sea, aparte de los rumores de Taron Egerton, que nunca se confirmaron, pero sí se confirmó mucho lo de Brandon Flynn, o sea, eso fue muy obvio. Y lo de Froy como que no se ha dicho nada al respecto, pero tampoco es que se esconda con Richard, así que... Bueno, pero sí, oficialmente supongo que sí están en el closet. Pero en fin, mucha gente me ha escrito esto, incluso me lo mandaron a Instagram, el plan Aiden. Yo pienso también que se podría tratar de Froy y de Richard, pero como les dije, la información no está confirmada, así que nadie se altere. Todos chill hasta que tengamos confirmación de este tema. Eso ha sido todo por el video de hoy, de verdad, ha sido uno de los videos que más he disfrutado. No he dejado de sonreír durante todo el video y amo compartir el chisme aquí porque de verdad que les juro que esta relación es como que la amo porque he estado ahí desde el inicio y no tenía con quién compartir la parte, bueno, sí la compartí en TikTok, pero normalmente esto lo hablaba con el que era mi novio cuando empezamos la cuarentena y luego nos separamos y no tenía con quién compartirla, así que estoy mega emocionada por compartirla aquí con ustedes, me hace muy feliz y pues déjame en los comentarios qué opinas al respecto, si ya sabías este chisme, si no sabías este chisme, si quieres que hable de otro chisme, porque a mí me encanta chismear, así que déjame todo en los comentarios. Y sabes que tengo un montón de redes sociales, tengo Facebook, tengo Twitter, tengo Instagram, tengo Wattpad, tengo Goodreads, donde ya empecé mi nuevo reto por los 50 libros para el 2022. También tengo TikTok, donde como les dije siempre estoy publicando actualizaciones de este tema, o sea, todo el tiempo, cada vez que hay una actualización la publico así. Y también tengo otro canal de traducciones de canciones. Y como siempre, todo es en el siguiente video y yo también en los comentarios.